bienvenidos a nuestro canal de YouTube Videntes de América y hoy como siempre les traemos las mejores revelaciones y los tubazos más sorprendentes en predicciones para que tengan una visión de cómo se proyecta el futuro. El futuro para muchos países, para nuestro país, para el mundo, pero no nada más a eso. También traemos muchas sorpresas y dentro de esas sorpresas que vamos a estar realizando en vivos esta semana a través de nuestras cuentas de las redes sociales en Instagram. Y también lo vamos a seguir en Facebook y también vamos a agregar nuestro canal de YouTube para que puedan tener las diversas plataformas y conectarse con nosotros totalmente en vivo y así podamos consultar y muchas sorpresas más. Así que venimos renovados con muchas sorpresas, muchas predicciones, pero también para esas personas que nos han preguntado y solicitado nuestro servicio, traemos varios cursos. Tenemos el curso de Conoce tu guía espiritual para que tengas esa herramienta indispensable de protección, de progreso, ese ser de luz que te va a estar acompañando en el transcurso de tus días y a lo largo de tu vida para que tengas la prosperidad, la evolución, la protección y el desenvolvimiento que realmente mereces. ¿Quién quita si el día de mañana hay otros videntes igual que nosotros o incluso hasta mejores? También traemos lo que es el tarot, tanto avanzado como el básico para que aprendas de un principio todo lo que es la magia del tarot, las combinaciones, absolutamente todo para que empieces a consultar desde el mismo día. Recuerden que en esa misma prueba tienen que consultarnos a nosotros. Te vamos a entregar todas las herramientas de forma efectiva para que así puedas consultar con nosotros y con este mazo de cartas puedas vislumbrar cómo se proyecta el futuro en el amor, la salud, la prosperidad, la evolución, los negocios, los viajes y todo lo que quieras saber. Si quieres preguntar por tu pareja, si quieres preguntar por ese amante, ese novio, esa persona súper especial, aquí lo vamos a aprender junto a nosotros. Te vamos a dar todas las herramientas para que salgas consultando totalmente en vivo, señores, y puedas tener esas opciones y esas claves de éxito. Y ¿sí? no puede faltar la bóveda espiritual que muchísimas personas tienen muchas dudas, muchas inquietudes. Acá vamos a estar dejando toda la información en la caja de comentarios y aquí nuestros números. ¿Quieres darle elevación a un ser querido? ¿Quieres conectarte con esa persona súper especial que marcó pauta en tu vida? ¿Quieres darle posición para que así pueda revelarse en los sueños? Todo lo que quieras saber te lo vamos a aplicar en ese curso de bóveda espiritual y tendrás todas las herramientas indispensables para así poder tener un contacto con el más allá. Así que aquí dejamos los números telefónicos para que puedas inscribirte en nuestros seminarios y puedas participar con nosotros desarrollando tu sexto sentido. Así que ya es momento de comenzar con estas predicciones. Continuamos con más predicciones y estamos listos. Mira, parece un terremoto. Estás animado, estás con energía, ¿qué tendrás? Cartas en mano para vislumbrar qué paran los astros para Venezuela y cuáles son las revelaciones según los mensajeros de luz y nuestros guías espirituales. Veamos qué dicen las cartas para todos ustedes y qué se vislumbra para nuestros hermanos venezolanos. Estoy mezclando bien las cartas porque por ahí hay personas que me dicen, ustedes no mezclan, aquí están bien sí, pero mezcladas. imagínate. Recuerden que la realidad y la verdad no se oculta y ante nosotros menos. La carta, exactamente, la carta del 3 de oros, la carta de la justicia, el emperador, el mundo, la carta del 8 de espadas y la muerte. Veamos rapidito por acá el escenario. Ok, a ver, vamos a sacar las cartas rápidamente para que puedan vislumbrar y conectarse con nosotros en esta revelación. Y vamos a hablar directamente del presidente o el encargado en este caso, que está en la posición, para decirlo así, de la presidencia de Venezuela y es nada más y nada menos que de los rojos, Nicolás Maduro, para anunciar específicamente que no te vista que no vas, porque para la Cumbre de las Américas no eres aceptado, no eres grato, lo que hace que simplemente Estados Unidos pase por alto, llegues detrás de la ambulancia. Lo cierto del caso es que no va a haber ningún tipo de comentario hacia lo que es la participación de Venezuela y en este caso podría ser que sea, bueno, vamos a darle la opción vía online. Pero él se va a estar escondiendo en su guarida porque viene un llamado de atención muy fuerte. El fiscal de la CPI va a emitir un comentario y va a lanzar un informe que yo creo que no va a querer salir de la guarida. Y él está claro que junto a su tren directivo que si sale, más allá de un ordenamiento político que es la diplomacia, le pueden poner los ganchos por los crímenes de lesa humanidad. Así que se va a estar escondiendo, se va a quedar como novio pueblo y lastimosamente no se ve el viaje, señores. Ya en fuerte. Sí, está fuerte, hay que decirlo. No, mucha gente nos preguntó, querían saber Nosotros la tenemos realidad, que la decirlo. verdad. Hay que decir Tenemos que las cosas como anunciarlo. son. Exactamente, hay que anunciarlo y hay que decirlo porque recuerden que está la negociación por petróleo de Estados Unidos y ese puede ser quizás su carta de presentación. Bueno, yo te doy tantos barriles, pero asisto.
Sean ustedes los mejores testigos de esta revelación. Acompañando las predicciones aquí de mi compañero Gustavo, el 3 de oros, 6 de bastos, 9 de espadas, la muerte y el 6 de espadas. Ay, Dios mío. Muestro por acá. Estas predicciones no vienen azuquitas, no vienen fácil. Para las personas que no les gusta o critican nuestro contenido, si no les gusta, pueden ir para otro canal. Pero las cosas hay que decirlas como se dicen y como son. Y estas cartas hablan directamente de que en Venezuela va a ocurrir una serie de cosas, traiciones, engaños, blasfemias, Judas, traiciones entre ellos mismos. Estamos hablando directamente de lo que es la parte del gobierno rojo, ¿sí? Pero aquí hay algo más que está entre manos, que está el oculto, está el triunfo, pero está el éxito. Hablamos de dinero, hablamos de personas alrededor, personas dentro del tren ejecutivo, por así decirlo. Y en Venezuela van a ingresar fuerzas especiales de Estados Unidos, ya muchos saben las iniciales, en 3, tienen 4. Y esto va a dar directamente un ultimátum porque van a estar agarrando a personas que tienen mucho que ver y que tienen las manos muy sucias. Estamos hablando de que este es un cuerpo especial de Estados Unidos que tiene tiempo en Venezuela, pero que simplemente han estado haciendo inteligencia hace mucho tiempo. Así que sean ustedes los mejores testigos. Cuando vean a la gente con la braga naranja, ustedes se acuerdan de nosotros. Yo les voy a hablar totalmente claro con respecto a la visita, y eso lo aclaramos en uno de los videos que está aquí en nuestro canal de YouTube sobre la visita que hicieron los Estados Unidos o estas personas, sí, los ejecutivos directos de la Casa Blanca, con respecto a lo que es la reunión en Miraflores. Y es nada más y nada menos que ellos trataron de negociar. Lo cierto del caso es que Estados Unidos está preparando, como bien lo dices tú, toda esa parte de pruebas, ¿sí? Toda esa artillería de pruebas que hacen que sea cada vez más grueso el informe, el expediente. Entonces, para que tengan conocimiento de esto. Y pasamos directamente a Panamá para anunciar específicamente, según la carta del 2 de oros, la carta de la Rueda de la Fortuna y la carta del Rey de Bastos, perdón. Si la gente va a decir, bueno, si estás hablando de Venezuela, ¿cómo vamos a pasar a Panamá? Y es directo con los Panama Papers, señores, porque van a salir a la luz pública miembros y testaferros directamente de políticos venezolanos de ambos bandos, que es lo más cumbre del caso, de ambos bandos, que están vinculados a este tipo de negocios, señores. Lo que en un momento se decía, no, pero es que este no está, que el otro no, yo no aparezco, no se apareces. Y aparecen tus testaferros. Entonces, aquí, de ambos bandos, estamos hablando de los rojos y de la oposición. Aquí no se va a salvar nadie porque esta noticia va a traer tela para cortar. Y sean ustedes los mejores testigos, así que muy atentos a esta revelación. Otra de las predicciones que también le queríamos mencionar, y hablando directamente de Venezuela, el 4 de espada, 10 de espada, 5 de bastos y la carta del ahorcado, señores. En Venezuela se van a estar suscitando algunos crímenes, no necesariamente de lesa humanidad, pero hablamos directamente del director de un hospital que va a estar perdiendo la vida tras una discusión, tras unos documentos, tras una negociación que realmente no se finiquita, no termina de dar su punto de vista aprobado. Y esto va a traer como consecuencia de que bandas organizadas, personas, estamos hablando ya directamente de sicariato, van a estar quitando de la vida a esta persona. Y para que se acuerden de la foto, aquí se las voy a mostrar. Ay, Dios mío, está pegado Así tan fuerte tal cual. estas predicciones, ¿viste? Están calientes estas cartas, están fuertes, pero hay que decirlo. Hay que decirlo para que estén atentos. Acuérdense ¿sí? que el que a hierro mata no puede morir a sombrerazo. Ahí lo dijo John. Avanzamos con otra predicción para anunciarles y nos trasladamos directamente a Valencia y específicamente con su gobernador, ese señor de particularidad en su personalidad, que ha sido señalado, acusado, amenazado y paré de contar. Lo cierto del caso es que la carta del Rey de Espadas, el Colgado y la carta del Diablo, hay personas que van a llegar como que a generar una polémica y van a estar haciendo como ciertos focos de distracción para que esta persona, directamente el gobernador de Valencia, se vea involucrado con problemas de salud. Hay que estar muy atentos porque lo que es la parte de la atención y la parte del corazón están generando como dice molestias. Por fuera se puede ver muy estable, pero por dentro la salud está comiendo, y esto es por el tema del estrés. Va a agarrar una calentera muy fuerte, lo que hace que
tenga malestar de salud y puede ser blanco de que vaya a asistir a un lugar, ya a un centro médico, a una clínica. Y es directamente porque su salud corre peligro. Entonces es para que lo tengan presente allí, es para que sean ustedes los mejores testigos. Esta persona agarra una calentera porque lo van a traicionar y son personas cercanas que no más cumple el caso. Agarra la calentera y le da como esa pálida, esa baja tensión y corran para la clínica. Entonces para que ustedes tengan la mejor revelación, ¿sí? Recuerden que a veces las personas se dejan guiar mucho por la apariencia física y hay personas que están sonrientes, bailando y gozando, y por dentro brincando su en un salud se solo pie, desmejora. y de pronto a los días suceden cosas inesperadas. Sí. Entonces, que el tiempo hable lo que tenga que hablar, las cartas hablan lo que tienen que decir. Aquí acompañando a mi compañero, el 10 de basto, la carta del ermitaño, el carro y el 5 de copa, y hablamos directamente y se lo voy a decir de esta manera, para muchos entenderán, los que no entiendan pueden analizar un poco el video. Hay un virus que se está suscitando ahorita en referente a un animal. Eso lo preguntaron. En este caso el animal vendría siendo el mono, y resulta que esa enfermedad, ese virus, esa virosis, eso que es creado por el humano, va a llegar a Venezuela. Uy, Dios mío. Va a llegar a Venezuela Dios nos proteja. y se ven muchas personas afectadas, pero así, rápidamente. Así que tienen que tener mucha cautela, averigüen, indaguen y traten de cumplir con los parámetros para resguardarse. Para resguardarse en nombre de Dios, Dios nos cuide y nos proteja, y José Gregorio y todos los santos nos bendigan a todos los venezolanos, ¿sí? Y a todas las personas que lastimosamente están padeciendo esta situación. Avanzamos con otra de las revelaciones para anunciar específicamente. Según la carta de Reina de Espadas, Rey de Espadas, el Colgado y la carta de la Torre, como ven por acá, que la pelona llega a la Asamblea Nacional, señores. Entonces muy atentos porque aquí se ven miembros de lo que es el tren directivo, ya sean diputados y esos compañeros o personas que trabajan. Hablamos de ambos bandos. De ambos bandos, no estamos hablando de un bando en particular, de ambos bandos, donde lastimosamente van a morir de forma natural, unos por infarto, unos por ACV, unos por ciertas situaciones. Pero la pelona llega, señores, a la Asamblea Nacional. Entonces, muy atentos con esta revelación. Sean ustedes los mejores testigos. Espero les hayan gustado estas predicciones. Recuerden darle clic a la campanita, compartir y darle me gusta. En la próxima parte tenemos una revelación sorprendente, así que los esperamos en el próximo video.